Amigos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión, para el debate. Esta semana sobre todo bastante movida. El domingo fueron las elecciones en Venezuela, donde Hugo Chávez consiguió otros 6 años más de mandato, frente a un candidato con alternativas viables por primera vez en muchos años en el hermano país, Enrique Capriles, pero por diferentes circunstancias de las que vamos a conversar más adelante con un analista político internacional, el presidente en ejercicio logra mantenerse en el poder. Y en Colombia tenemos un problema de salud grave entre el presidente y el vicepresidente. Por primera vez ocurre esta situación en la que los dos mandatarios están expuestos a fragilidad en su salud de manera patente. Hace algunas semanas el vicepresidente había sufrido un accidente cerebrovascular. Los colombianos, aunque rogábamos por su pronta recuperación, estábamos tranquilos porque Juan Manuel Santos se mantenía al mando. Pero la semana anterior, como todos lo recordamos, el presidente Santos nos dio un reporte de su enfermedad y de la necesidad de su cirugía a los 2 días. Sobre estos temas vamos a conversar hoy en Debate Abierto. Soy Carlos Andrés Pérez, quédense con nosotros en esta hora en Telemedellín. Y para hablar sobre las elecciones en Venezuela, tenemos contacto desde Caracas con Osvaldo Ramírez. Él es consultor político venezolano, pero con una amplia experiencia a nivel latinoamericano. Ha trabajado asesorando campañas, gobiernos y empresa privada. Y Osvaldo, agradeciéndote mucho tu participación hoy de nuevo en Debate Abierto, ¿cuál es la razón para que un presidente con tantos señalamientos como Hugo Chávez haya sido elegido de nuevo para su cargo para otros 6 años más? Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los que nos ven por Debate Abierto por Telemedellín. La primera razón es mucha gente se sintió en la zona de confort. Mucha gente tomó la decisión después de un petropopulismo y de un Estado en el que ha trabajado sistemáticamente por resolver los problemas de la población a través de las misiones, pero eso significa a través de un esquema de dádivas constante. No apostar o no entender que ese cambio que ofrecía el candidato Capriles, el candidato presidencial, podía ser viable. Había mucho miedo, hubo mucho miedo, y ese miedo al final operó en mucha gente, indiferentemente de la movilización y de toda la desventaja que había entre ambos candidatos durante la campaña. Hay una cifra que yo creo importante dar en este momento. La diferencia entre Capriles y Chávez, para redondearla, fue de 10 puntos. Pero en las elecciones anteriores la diferencia entre Chávez y el candidato Manuel Rosales había sido de 25 puntos. Parece estarse recortando esa diferencia entre el oficialismo, entre el presidente Chávez y la oposición. ¿Crees que eso pueda mantenerse así hacia futuras elecciones? Sí, bueno, en el caso de la elección presidencial, la oposición creció en más de 2 millones de votos, cerca de 2.300.000 votos, mientras que el oficialismo solamente creció en cerca de 800.000 votos entre los dos momentos electorales. Viene una elección en puertas el 16 de diciembre, la elección regional, que se comporta de manera distinta. La experiencia en las elecciones regionales anteriores, primero la dominó el gobierno. En la siguiente elección, el corredor electoral lo dominó la oposición. El gobierno se quedó con el control de las áreas más rurales o de los estados más rurales del país. Y de cara al próximo comicio, en el cual ya prácticamente está definido el tablero, en ese momento y en esta ocasión, la oposición está entrando con una buena carta, porque tiene bajo el brazo, entre comillas, 6,5 millones de votos, que los ganará, y la elección la ganará el que se mantenga activo, porque el 16 de diciembre es un día que lamentablemente mucha gente ya está pensando en la Navidad, o sea, y mucha gente está desarticulada. Así es, y en esa elección regional que estás planteando, Osvaldo, juega un personaje que ha sido importante en este último trayecto de la historia de Venezuela, y es Elías Jagua, el vicepresidente de la República. Esa es la carta del chavismo para enfrentar a Enrique Capriles en el estado del cual Capriles es gobernador, que es el estado de Miranda. Capriles ya anunció que se inscribiría como candidato a la reelección, y el vicepresidente Jagua anunció que se inscribiría también para competir con él. ¿Podría verse esto como una necesidad del gobierno del presidente Chávez de demostrar nuevamente que un ícono de la oposición como Capriles es derrotable aún en su propia casa?
Sí, bueno, y yo creo que el objetivo del gobierno va a ser derrotar a Capriles en su propia casa. Ya el día de hoy fue efectivamente la inscripción de ambos candidatos. Mañana vence el plazo para formalizar esa inscripción ante el órgano electoral. Un acto masivo, Capriles realizó la respectiva inscripción y en el acto Elías Agua, en posterior, una hora aproximadamente después, dijo que Enrique Capriles había perdido la elección porque había desatendido su estado y que el resultado del domingo pasado, 7 de octubre, era que era producto de que Enrique Capriles no supo gobernar el estado Miranda. Recordemos que Miranda estaba en manos del chavismo, el gobernador era el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y Enrique Capriles lo derrota electoralmente en el año 2008. Es un estado, es el segundo estado más poblado de Venezuela y es el segundo estado con mayor peso electoral del país. Y la idea de Capriles es mantenerse vigente, demostrar que a pesar de la derrota la oposición tuvo una cohesión alrededor suyo, salir triunfante muy seguramente de estas elecciones en el estado de Miranda, en las elecciones de gobernador de ese estado, pero corriendo un riesgo también, y es que la oposición de Venezuela vuelva a las sendas anteriores donde se dispersaban. ¿Qué riesgo hay real frente a eso, Osvaldo? Que la oposición en pleno no siga acompañando a Capriles ahora que se mantendrá o se mantendría como gobernador del estado de Miranda y vuelvan a surgir otros 2 o 3 precandidatos para enfrentar un candidato del chavismo en las próximas elecciones presidenciales. El 12 de febrero pasado hubo unas primarias en Venezuela, en donde tanto el cargo para presidente, así como gobernadores y alcaldes, se sometieron a primarias por parte de todos los partidos políticos del país. El riesgo principal es que la oposición se desarticula. Si la oposición se desarticula, no está en riesgo solo el estado Miranda, está en riesgo los 8 estados en donde la oposición es gobierno actualmente en Venezuela, que corresponde con ese corredor electoral. Si la oposición se desarticula, solamente se pudiera ganar en 2 estados de estos 8. Si la oposición se mantiene articulada, pudiera conquistar 3 estados más de los 23 que hay en el país para aproximadamente un total de 11 estados. El riesgo de que haya candidatos por fuera de la unidad, yo creo que el costo sería muchísimo más alto, porque costó bastante llegar a una coalición de partidos en la cual todo el mundo interpretara que la única forma que había para enfrentar efectivamente en materia electoral al oficialismo que representa el gobierno de Hugo Chávez, pasaba por la necesidad imperante de estar unidos y que además los candidatos que se presentaron fueran legítimos. Y en este caso, Enrique Capriles es legítimo, así como los otros candidatos que se han unido. Así es. El riesgo es muy alto, es muy alto. ¿Y qué tanto peso puede tener la teoría o lo que ha soltado la realidad del chavismo de decir que en estas elecciones del domingo pasado fueron mayoría inmensa en el resto del país? Es decir, que obtuvieron la gran mayoría de los estados, fue ganado por el presidente Chávez como candidato. ¿Qué tanto podría llegar eso a desmoralizar a los ciudadanos que están acompañando a la oposición cuando vieron que su candidato favorito, el candidato Capriles, no logró ganar en la cantidad de estados que esperaban ganar y que al contrario el presidente Chávez se impuso, al menos numéricamente hablando, tanto en los votos generales como el número de estados que ganó? Sí, bueno, esta semana la depresión en la población postelectoral ha sido bastante importante, una especie de duelo electoral. Pero todos los líderes políticos ya han comenzado a llamar, bueno, sí, efectivamente perdimos, pero hay que pararnos y tenemos un siguiente objetivo en puerta. En una gran guerra, batallas, y hay muchas batallas se ganan, batallas se pierden. Enrique Capriles decía un ejemplo importante en alusión al tema del fútbol en Venezuela. El equipo de Venezuela de fútbol le dicen la Vinotinto. La Vinotinto, sí, claro. Y decía, sí, es como que tú vayas al estadio a ver tú eres un hincha de tu equipo de fútbol y vayas al estadio y bueno, ese día tu equipo perdió, pero por eso tú vas a dejar de ir al estadio. No, usted se para, asume su derrota y la llora si quiere, pero en el siguiente juego usted se presenta y está cantando los 90 minutos de juego. Y es el equivalente al símil de ahora. Si bien el presidente ganó en 22 de los 24 estados del país, en el corredor electoral hay algunos estados que lo ganó por una diferencia de 5.000 votos, como es el caso del estado Miranda. En el estado Lara la diferencia es de 10.000 votos, un corredor importante.
En el estado Zulia la diferencia es de 20.000 votos, que es el estado más pesado en materia electoral del país, en frontera con su vecino país, con Colombia. Todas las ciudades, todas las grandes urbes, con la excepción de dos, las ganó la oposición, mientras que el chavismo se consolidó más en regiones rurales. ¿Qué pasa? De cara a la siguiente elección, y pasa en todo proceso, tanto en alcaldes como gobernadores, quien suele salir a votar más es la persona que está más informada y las que están más hiperpolitizadas, entre comillas. Sí. Y eso es una ventaja para la oposición en este próximo comicio. Y la que esté más motivada también. ¿Y cómo lograr que esa motivación permanezca? Porque creo que después de ese guayabo, como le decimos nosotros en Colombia, después de un par de días de la derrota del domingo, la gente tiene que ponerse a pensar en lo bien que lo hizo la campaña del candidato Capriles y que eso podría marcar un inicio de la derrota del presidente Chávez a futuras elecciones. Pero ¿cómo mantener, porque estamos hablando de elecciones presidenciales dentro de 6 años, cómo mantener ese optimismo arriba en la gente, Osvaldo? ¿Cómo lograr que lo que pasó el domingo, esa gran cantidad de votos por Enrique Capriles, mantenga el pulso alto y la energía alta hasta dentro de 6 años, cuando muy seguramente él volverá a competir por la presidencia de la República? Sí, bueno, es así. El primer punto es que una elección presidencial es suma cero, o ganas o pierdes, pero ya cuando baja al juego en gobernadores y alcaldes, la oposición está en una posición favorable de salida, en la cual puede volver a tener o generar una especie de contrapeso al proceso del gobierno. ¿Qué le falta a la oposición y cómo mantener clara y arriba esa expectativa y esa emoción? Hay que convencer y hay que entender que el país, yo creo que se construye y que sanamente hubo en esta campaña electoral una visión de país colectiva que mucha gente comenzó a comprar y que incluso en estudios cualitativos, gente que votó por Chávez efectivamente le gustaba la opción del progreso que presentaba Capriles, pero tenía miedo efectivamente de terminar de votar, tenía miedo de comprometerse, tenía un miedo ante la incertidumbre de que efectivamente el gobierno de Capriles pudiera ser mejor que el de Hugo Chávez. A los venezolanos... Sí, termina, Osvaldo, continúa. Sí, importante que Chávez también gana durante sus últimas 2 semanas, hizo un mea culpa de todos los problemas que él no ha podido resolver. Y hay gente que volvió, entre comillas, a medio renovar el contrato, pero esta semana, seguir muy lejos, 3 días ya después de la elección presidencial, ya el país ha tenido de nuevo por lo menos 20 protestas registradas. Hoy la ciudad de Caracas se paralizó por el asesinato de 3 transportistas el día de ayer y una huelga una protesta, no una huelga, una protesta de transportistas paralizó la ciudad por completo. Entonces los problemas siguen y hay gente que cree que hay una especie de luna de miel, pero los problemas no esperan. Y ahí es la gran espada de Damocles que hay sobre Hugo Chávez y que la oposición puede canalizar adecuadamente. Yo quería llegar a ese punto que estás tocando tú, la participación de la gente, tanto en protestas, tanto en huelgas, como en lo que vimos el domingo anterior. Venezuela es un país que no tiene voto obligatorio y la participación, la abstención mejor que se registró el domingo fue inferior al 20%. Eso es una lección de democracia que le dan los venezolanos al resto de América Latina o América en general. Ni en la democracia más antigua de América, en los Estados Unidos, se presentan estos niveles de participación como los venezolanos. ¿Es difícil o será difícil mantener esos niveles de participación cuando no haya una carrera tan polarizada como la que habría entre Chávez y Capriles? Lo pregunto para estas elecciones de gobernador y para las que siguen, de alcalde y de Asamblea Nacional. El país sigue polarizado y las elecciones presidenciales siempre tienden a llevar más gente a votar, es decir, de que esa abstención es mucho menor. No es la abstención más baja registrada en toda la historia del país. La elección de 1973 tuvo solamente un 9% de abstención, pero de los últimos 25, 30 años ha sido la abstención más baja. Ahora, si la oposición y tanto el gobierno se ponen la meta de participar en la siguiente elección con los mismos niveles de polarización, probablemente la elección pudiera tener una participación de 70%, igual que la de alcaldes. La de alcaldes yo creo que viene de nuevo supeditada a lo que sucede en la elección de gobernadores, y esta de gobernadores estuvo o está supeditada a lo que sucedió en la elección del domingo pasado presidencial.
hay un reto importante y yo creo que muchos venezolanos que ahorita están sintiendo ese guayabo no han terminado de percatarse. Si sigues en el guayabo o en el duelo electoral y decides que no vas a participar porque perdiste o porque sencillamente decides abstenerte porque no ves futuro en los próximos 6 años, fácilmente la oposición va a desarticularse y puede perder la elección. Y ahí está el reto, mantener el ánimo y mantener la vista puesta en un objetivo que es de largo plazo. Le dicen... lamentablemente el venezolano y en otros lugares de Latinoamérica somos muy cortoplacistas. Le dicen guayabo, Osvaldo, ¿le dicen guayabo a ustedes también en Venezuela la resaca o usaste la...? Sí, igualito, el guayabo electoral. Osvaldo, muchas gracias. Estamos siguiendo estas elecciones en Venezuela porque todavía continúan los coletazos de lo que pasó el domingo. Los seguiremos estudiando. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Por qué ganó Hugo Chávez? ¿Qué va a pasar con la oposición? La ventaja es que para hacerle seguimiento a esto tendremos elecciones dentro de muy pocos meses para saber qué pasó, sobre todo con esa figura tan importante en la política venezolana que es Enrique Capriles. Muchas gracias, Osvaldo Ramírez, consultor político venezolano, pero con alta incidencia en América Latina. Muchas gracias, Carlos Andrés, y buenas noches a todos los que nos vieron en Debate Abierto esta noche por Telemedellín. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con más Debate Abierto.